Dios les bendiga a todos. Queremos en este momento continuar nuestra serie Abominando lo que Dios abomina, amando lo que Dios ama. Y con ayuda del Señor estaremos desarrollando hoy el tema, el que causa divisiones entre hermanos. El que causa divisiones entre hermanos. Dios abomina a aquellas personas que causan división entre hermanos. Vamos a ver de la palabra de Dios por qué Dios abomina esta situación, este proceder. Hoy en día tendremos personas así. Piense por un momento, sufrimos en nuestra generación, en nuestra época, de personas que se dan a la tarea de causar división, de causar fricción, problemas, de traer, en vez de ayuda, males, en vez de traer progreso, traen una manera de entorpecer y de no ayudar a continuar a otros sus vidas. Quizás mientras le estoy hablando usted estará pensando, yo conozco a alguien así. Esperemos que con la palabra de Dios podamos aprender qué es causar división entre hermanos, por qué esto es abominación a Dios y cómo podemos nosotros amar lo que Dios ama. Vamos a ir a una pausa y regresamos en un instante. Un profundo amor existe de insondable compasión en la sangre cuyo precio nuestra vida rescató. Quien olvidará su gracia, quien su gloria callará. Imborrable es su nombre, que por siglos reinará. En el monte del Calvario una fuente Dios abrió. Desde ahí su gracia fluye, ofreciendo salvación con amor inagotable que desciende en gran caudal. Ha saciado en abundancia la sequía de mi ser. Este amor incomparable, sin piedad herido fue, mas hoy vive para siempre y jamás se agotará. Este amor por las edades sostendrá la creación y con manos horadadas en la gloria me amará. Y aquí estamos para desarrollar nuestro tema, el que causa división entre hermanos. Para eso quiero invitarles a ir a sus Biblias, a la palabra de Dios, al libro de Proverbios, capítulo 6, desde el versículo 16 hasta el versículo 19. Dice la Biblia en Proverbios 6, capítulo 6, versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, versículo 19, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. 6 cosas, dice la Biblia, aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, dice el versículo 16. 6 y aún 7 denota y da a entender que la lista es específica, pero no es exhaustiva. O puede indicar que la séptima es la peor de todas. Es interesante darnos cuenta que estos pecados que están
mencionados aquí, cada uno de ellos estuvieron en el juicio y la crucifixión del Señor. Ahora, dice la palabra de Dios en el versículo 19, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Qué significa la palabra discordia? La palabra discordia significa enviar lejos, enviar lejos. La palabra discordia también trae la idea de oposición. La palabra discordia trae la idea de causar en otro desavenencia. Desavenencia en cuanto a las voluntades y opiniones. La palabra discordia también trae la idea de peleas, de rencores, de causar problemas, de causar y producir rencillas, de causar en otras personas animosidad, resentimiento, de producir en la vida de la gente, hacerles menguar aún en sus ánimos. La palabra de Dios nos enseña que Él abomina las personas que producen esto o están trabajando en pro de producir discordia entre las personas. Quiero mostrarle algunos versículos en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, en el versículo 14, textos que nos enseñan lo que Dios piensa de ese tipo de personas que hacen eso. Proverbios capítulo 6, versículo 14, dice: perversidad hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Dice la Biblia que estas personas que siembran discordia son personas que son perversas, que en su corazón reina la perversidad y en todo tiempo andan pensando el hacer el mal a las otras personas. También dice la Biblia en el mismo libro de Proverbios, pero el capítulo 2, en el versículo 12, dice la palabra de Dios: para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Dice en el capítulo 4 de Proverbios, en el versículo 16 al 18, dice: porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Imagínate, hago un paréntesis aquí, quizás hasta aquí, aunque más versículos voy a leerle con ayuda del Señor. Quizás hasta aquí usted dice: yo conozco a alguien así, yo conozco una persona así, y vive cerca de aquí, o trabaja conmigo. Dice la Biblia: porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer algunos. Imagínense, hay personas que les gusta causar división y traer problemas a otros sin necesidad, y no duermen, están como en las madrugadas sintiéndose mal porque no han hecho mal a otra persona, o no han podido, no han tenido la oportunidad de hacerle mal a otra persona. Luego dice en el versículo 17: porque comen pan de maldad y beben vino de robos. La palabra robos allí habla de la palabra violencia y la palabra maldad. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. También dice en el capítulo 13 del mismo libro de Proverbios, capítulo 13, en el versículo 19, dice la palabra de Dios: el deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. La gente que le gusta causar división y hacer mal, hacer oposición, desavenencia de voluntades y opiniones, peleas, rencores, causar problemas sin necesidad, rencillas, animosidad, resentimiento, ayudar a la gente a menguar en su ánimo, son personas que para ellos apartarse del mal, eso es abominación para ellos. Dice también en el capítulo 16 del libro de Proverbios, en el versículo 27, capítulo 16, versículo 27, dice: el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Versículo 28, el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Dice que el hombre perverso levanta algo, contiendas,
problemas. Dice también en el capítulo 17, en el versículo 11 del mismo libro de Proverbios, el rebelde no busca sino el mal y mensajero cruel será enviado contra él. Las personas que se comportan así, tratando y trabajando en pro de causarle daño a otros, la Biblia dice que Dios va a enviarle un mensajero cruel contra ellos mismos. Dice en el capítulo 22 del libro de Proverbios, capítulo 22, en el versículo 8, dice, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. También dice en el libro de Proverbios, pero en el capítulo 28, en el versículo 10, capítulo 28 del libro de Proverbios, versículo 10, el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. También quiero mostrarles mucha Biblia, pero mucha Biblia no hace daño no leerla, así que vamos a leer 2 versículos más en el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 16. Salmos 34, versículo 16, dice la Biblia, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Dice la Biblia que la ira de Jehová está contra los que hacen el mal. Hasta aquí hemos visto versículos que nos enseñan que Dios abomina aquel que causa discordia entre hermanos, lo que Dios piensa. Hemos visto textos bíblicos de que Dios aún va a enviar juicio sobre personas así. Pero vamos a hacer una pausa y quiero que al regresar podamos ver quizás ejemplos o podamos ver ilustraciones, cómo es el comportamiento de estas personas a nuestro alrededor, en nuestra sociedad, familia, iglesia. Vamos a una pausa y regresamos en un instante. Que la busca con todo su ser, la sabiduría Dios da a saber, el fin del asunto del hombre, el deber, a Dios debe obedecer y temer. De Dios el temor, de Dios el temor, es el principio y fuente de ciencia de Dios, honor, bendición, Él nos da porque es fiel. De Dios el temor, de Dios el temor, es limpio, es puro, promesa de vida y siempre permanecerá. De Dios el temor. Y aquí continuamos para seguir desarrollando nuestro tema. Recuerde que estamos en una serie llamada Abominando lo que Dios abomina, amando lo que Dios ama. Y estamos desarrollando el tema de el que causa divisiones entre hermanos. Hemos visto una gama de versículos donde la palabra de Dios nos enseña que para aquellos que son escépticos, que no creen que puedan existir personas así, sí, la Biblia enseña que hay personas que se dan a la tarea de querer hacer el mal a otras personas. Como dice ese texto que leímos, no duermen si no han hecho caer a alguno. Es muy triste poder palpar, ver, darnos cuenta que aún cerca de nosotros pudieran existir personas así, personas que hacen el mal, que hablan mal de su hermano. Y vamos a ver
¿Cómo puede ser el comportamiento de este tipo de personas? Son personas que sin ningún temor de Dios, sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza, están hablando mal de su hermano o de su hermana. Hablan mal, levantan falso testimonio contra su hermano, contra su hermana, contra su prójimo. Son el tipo de personas que buscan no solo hacer el mal, sino causar inclusive un chisme. Aún dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 16, hablando sobre el chisme, que no debemos andar en chisme, que no debemos levantar calumnia ni falso testimonio. Las personas que hacen esto lo hacen con el propósito de causar división, de causar daño. Y Dios abomina a tales personas. Personas que sin ningún tipo de remordimiento caen en la crítica, de criticar a sus hermanos, buscar la manera de entorpecer la vida de otra persona y no buscar la manera de edificar la vida de otra persona. ¿Sabe? No es mi deseo, pues, rayar en lo coloquial o en lo crudo, pero la verdad es que aún dentro de las familias pueden existir personas así. Hermanos o hermanas que se levantan contra algún miembro de la familia o quizás contra toda la familia con el deseo de causar daño. Y tú te preguntas, y usted se pregunta, pero ¿por qué se comporta así? Si yo no le he hecho nada a esa persona, ¿por qué quiere comportarse conmigo de esa manera? Es porque hay personas que se dan a la tarea de causar divisiones. Y se levanta un hermano contra su hermano, contra sus propios padres, a causar división, a causar daño. Pienso en la vida de José cuando estaba en Egipto. Sus hermanos, dice la Biblia, le odiaban sin razón. Quisieron matarlo, luego lo vendieron. ¿Pero por qué? Porque José era un hombre que quería vivir para Dios. Y escúcheme, a veces usted, cuando quiere vivir para el Señor, cuando usted quiere levantarse y ser usado poderosamente en las manos de Dios, cuando usted dice, voy a vestir para Dios, voy a hablar para Dios, voy a vivir para Dios, me voy a comportar de esta manera para alabar el nombre de Dios, voy a entrenar mis hijos para Dios, voy a acondicionar mi casa para que aquí puedan hacerse estudios bíblicos para Dios. Y no digo que no lo haga, debemos hacerlo porque nuestra vida es para Dios. Pero de alguna manera usted y yo lo que estamos haciendo es llamar la atención de ese tipo de persona. Y se acordará de mí cuando usted se levante a servir al Señor con todas sus ganas y personas así alrededor de usted, aún quizás dentro de su propia familia, se vayan a levantar para tratar de causar en su vida una animosidad, un desaliento, un desánimo, para que usted mengue en sus ganas de servir al Señor. Aún en nuestra sociedad se puede ver eso. Aún en la iglesia puede verse eso. Hermanos que están hablando mal de otros hermanos. Hermanos que se dan a la tarea de andar juzgando a sus hermanos por las cosas que hacen o dejan de hacer. Hermanos que están intentando hacer tropezar a un hermano. Y quizás usted me está escuchando y está diciendo, pastor, pero ¿dónde vive usted? Allá donde usted vive son tan malos así. Eso puede verlo en cualquier parte. Eso puede ocurrir hasta en las mejores familias. Lo que estoy intentando decirle es que eso puede verlo aún en las mejores iglesias. Y aún hermanos que fingen quizás ser buenos hermanos. Pero la verdad del caso es que están intentando hacer caer a un hermano. No estoy diciendo que todos los hermanos que vivan bien son así. Hablo de que a veces se puede hasta fingir vivir una vida para Dios. Pero pastor, ¿por qué eso pudiera ocurrir? Son personas que tienen problemas espirituales sin resolver. Yo estoy justificando la actuación de estas personas, pero son personas que tienen problemas espirituales en sus vidas que no han resuelto. Problemas del corazón. Problemas de un corazón que no está sano para con las cosas del Señor. Un corazón que no anda recto para con el Señor. Un corazón en el cual quizás reina es la envidia. Alguien dijo una vez, un dicho muy coloquial, a nadie le gusta ver ojo bonito en cara ajena. La envidia
es así. La envidia ve que usted está sirviendo y usted está animado para el Señor. Y aquella persona que no lo está haciendo enseguida tiene envidia y trabaja en pro para detener a otro. Quizás estas personas son personas que no están teniendo su mirada en Dios, están teniendo su mirada es en el mundo y no están poniendo su mirada en las cosas de Dios. Son personas que menosprecian a sus prójimos. Son personas que quizás están acompañándose de personas que les animan a ser así. Son personas que no aman el bien. Son personas que viven una vida sin temor, una vida sin amor natural, sin afecto natural. Quizás en su crianza algo les afectó y así crecieron. Quizás en su niñez, quizás en su adolescencia. No sé, pero al final del día no quiero justificar de que como te fue en tu niñez, está justificado que vivas así de grande. Yo creo personalmente que cada uno de nosotros decide ser hoy como usted quiere vivir y como usted quiere ser. Así le haya afectado su niñez, nosotros debemos decidir cómo vamos a vivir nuestras vidas para agradar a Dios. Quizás hay muy poca madurez en la vida de estas personas. Es triste poder encontrarse personas así, que viven sus vidas solamente para hacerle mal a otro. Viven sus vidas solamente para hacer caer a los demás, sin saber que lo que están haciendo es abominable a Dios. Y que lo peor es que la disciplina viene detrás. Vamos a hacer una pausa y regresamos para nuestro tercer bloque en nuestro tema. Invencible Dios de luz, reina en mi frágil ser, vence toda rebelión a tu gloria y santidad. Toda huella de maldad destituye con poder, me has buscado con amor, quiero a ti pertenecer. Fui cegado por mi mal, sin poder mirar tu luz, lejos de tu inmenso amor, desprovisto de tu paz. Mas tu Santo Espíritu nueva vida puso en mí. La locura de la cruz es mi gloria y su bien. Es mi gloria y su bien. Y aquí estamos para la culminación del desarrollo de nuestro tema hoy, hablando de el que causa divisiones entre hermanos. Y me gustaría que pudiéramos ir al libro de Marcos capítulo 12, en el versículo 30, y me gustaría que pudiéramos iniciar este último bloque hablando sobre este tema, porque cuando hablamos sobre aquellos que causan discordia entre hermanos, la Biblia nos enseña que es algo que Dios abomina, hacer caer a otra persona, hacer caer a un hermano, dañar, ofender a un hermano, causarle un daño a un hermano. Es algo que Dios abomina, pero también estamos faltando al segundo mandamiento. Dice la Biblia en Marcos capítulo 12, versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y luego dice el 31, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando hacemos caer, cuando buscamos dividir, cuando causamos división entre hermanos, sea la manera en la que sea, hablando mal, levantando falso testimonio,
tratando de arruinar su vida, chismeándolo, lo que estamos haciendo es faltando al segundo mandamiento, de no amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué debería hacer una persona que sufre de este pecado abominable? Sufre de este pecado que dice, sí, yo reconozco que soy una persona, soy un hermano, soy una hermana, soy una persona que de verdad siento alegría, me siento bien en hacerle daño a otras personas, en hablar mal de otras personas, en hacer caer a otra persona, en maquinar cómo hacer caer a otras personas. La primera cosa que deberíamos hacer, dice el libro de Primera de Timoteo capítulo 6, en el versículo 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. No solamente si alguien sufre de estas cosas, debe apartarse de ese pecado. Y si usted anda cerca de personas que lo único que quieren es hacer caer, la Biblia nos enseña que debemos apartarnos de los tales. También dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 3, en el versículo 7, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. La Biblia nos enseña que debemos apartarnos hacia Dios, apartarnos para Él, para hacer las cosas como Dios quiere, a la manera de Dios. No es comportarnos como nosotros creemos que está bien, no es apoyándonos en nuestra propia opinión, es apartarnos para Dios, apartarnos del mal. Dice también en el libro de Proverbios capítulo 26, en el versículo 20, dice la Biblia, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Es apartarnos de tales personas, o apartarnos, decidir apartarnos de ese tipo de pecados. También dice el libro de Salmos, en el capítulo 34, en el versículo 14, dice la Biblia, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y sígala. Debemos apartarnos de tales pecados, y apartarnos para Dios, y apartarnos incluso de personas en las que sabemos que se están dando a la tarea de hacer este tipo de pecado abominable. Claro, cuando digo apartarme, no me malentienda, no estoy diciendo de hacer una X y decir, esta persona está desechada. Si podemos acercarnos para ayudar, para influenciarle, para ayudarles a que cambien para Dios, para que dejen ese pecado, es nuestro deber hacerlo. Pero el asunto es no aprender de ellos a practicar ese pecado. Dice también en el Salmo 133, un salmo muy conocido, es un salmo muy cantado en nuestra iglesia, Salmos capítulo 133, en el versículo 1 y 3. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice la Biblia que no hay nada más hermoso que habitar juntos y en armonía. ¿Quiénes? Los hermanos. Los hermanos. Queridos hermanos, queridas hermanas, Dios desea que usted y yo seamos hermanos y cristianos, y aún dentro de nuestra familia, en la iglesia, que lo que vamos a procurar es la edificación de los demás, ser de ayuda a los demás, ser de bendición a los demás, ser de ánimo a los demás, ser aliados para aquellos que quieran hacer las cosas para el Señor y no todo lo contrario. Que Dios nos ayude a amar lo que Dios ama, pero también a abominar lo que Dios abomina. Quien le habló en esta ocasión, el pastor Níger Aparicio, y no olvides que mucha Biblia no hace daño no leer.
Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Eternamente cantaré, sublime gracia, gran amor. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Eternamente cantaré, sublime gracia, gran amor. Sublime gracia cantaré, tu nombre de enaltecer. Amor tan grande y sin igual, exige todo el ser. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Eternamente cantaré, sublime